Hola Martín, buen día para vos y para toda la gente. Un gusto volver a reencontrarnos después de tanto tiempo, ¿no? Nos agarró el feriado de por medio, Sí. así que después de un par de días volvemos a reencontrarnos aquí a través de Canal 20. Sí, y con muchas novedades el pasado viernes, ¿no? Todos los periodistas estábamos a las corridas para saber cuáles iban a ser las restricciones, qué se aplicaba, qué no se aplicaba. Bueno, finalmente un poco más claro tuvimos el panorama el viernes por la tarde con el cumplimiento de los protocolos o con las normativas, ¿no? Que estableció la provincia, que fue bastante distinto a lo que había anunciado el presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Cómo estuvo la historia en Las Varillas y en la zona? ¿Se cumplieron estas medidas? ¿No se cumplieron? ¿Hubo fiestas clandestinas? Bueno, contanos lo que tenga desde allí, desde Las Varillas. Bueno, Martín, vamos a empezar primero contándote de que aquí se tomaron las medidas tarde, tal vez justamente por todos los casos de coronavirus que vinimos teniendo en esta última parte del mes de marzo, comienzo del mes de abril. La verdad que este rebrote del coronavirus nos preocupa y mucho aquí en la ciudad de Las Varillas, inclusive cuando ya se estaban viendo casos altos, las cifras diarias que superaban los 30 casos. Te cuento que la semana pasada hemos tenido récord de contagios. Un día, 51 casos positivos en 24 horas, que nos alarmó muchísimo, pero a pocas horas después tuvimos un día con 63 casos positivos. Claro. Y parece que ese fue, digamos, el día en que dijeron, bueno, tomemos las medidas, porque te cuento que ya cuando veníamos con estas cifras altas, después de mucho tiempo, le pidieron inclusive al intendente Mauro Daniele desde el CECIP, que es el Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad aquí de Las Varillas, le pidieron una reunión que se las dio con una semana después. Les brindó la reunión y era justamente para hablar sobre esto, ¿no? Porque la gente del comercio y de la industria estaban preocupados por el aumento de los casos de coronavirus. Bueno, finalmente después de una semana les dio la reunión, los recibieron en la municipalidad, una reunión bastante tensa, por lo que nosotros tenemos conocimiento también de todo lo que se habló, pero desde el CECIP pedían medidas, restricción de horarios al menos, que justamente fue básicamente lo que se terminó aprobando, ¿no? Pero pedían la restricción de horario porque consideraban que el tema de las reuniones, después de las 12 de la noche, los fines de semana, inclusive yo te vuelvo a reiterar y parece que es siempre lo mismo, pero no cayó muy bien el tema de las domadas. Hemos tenido domas aquí en la ciudad de Las Varillas, bueno, los carnavales ni hablar en el mes de febrero, se siguieron autorizando los partidos de fútbol, con una Copa Ciudad, después con el torneo que ya ha comenzado, a diferencia de otras zonas que han suspendido los partidos, aquí en Las Varillas y la zona sur ha decidido continuar. De todas maneras se han suspendido también algunos partidos por casos de coronavirus, pero es decir, todo esto que ya venía preocupando desde hace mucho tiempo, lo manifestaron desde el CECIP y le dijeron en ese momento que no era todavía el momento para hacer restricciones, que iban a profundizar con las campañas de difusión para que la gente siga tomando medidas de prevención, barbijo, distanciamiento, etcétera. Pero bueno, evidentemente eso no fue contundente, no fue justamente algo que solucionó porque los contagios siguieron en aumento. Inclusive, después de esta reunión que mantuvieron con el CECIP, desde el Círculo Regional de Médicos de Las Varillas, también dieron a conocer un comunicado alertando sobre los contagios, sobre los aumentos de casos, instando de alguna manera a tomar medidas porque la situación Mm. podía agravarse. Bueno, lo vimos la semana pasada, ¿no? Con 50 casos un día, 63 casos otro día, y bueno, y finalmente, el día miércoles, el intendente firmó un decreto para dar justamente esta restricción horaria y también dar un plazo, que iban a ser hasta el 21 de abril estas medidas de restricción. Inclusive pasó por el Consejo Deliberante este decreto como para que el Consejo lo avale, para Sí. visibilizar de alguna manera estas medidas, pero al día siguiente lo tuvieron que cambiar, porque inclusive las medidas que se acordó después en la reunión provincia-municipios, el plazo era más extenso, la restricción horaria era de 0 a 6, aquí eran de 1 y 2 a 6 de la mañana, es decir, un poco más leves de las que se acordaron
en la provincia. Así que ese fue el panorama. La verdad que esta preocupación hace rato que comenzó, inclusive nosotros tenemos conocimiento, porque también estamos trabajando con el departamento San Justo, de otras localidades como Morteros, por ejemplo, que está muy complicada la situación epidemiológica, pero incluso antes del anuncio del presidente Alberto Fernández, ya tomaron medidas. Fue el caso de Porteña, el caso de La Goulash también, que lo hemos conocido, es decir, muchos municipios que han tomado, justamente valiéndose de esa autonomía, ¿no?, que había ya dado a conocer el decreto anterior, que firmó hace poco Fernández también, tomaron medidas, porque la situación se estaba agravando. Claro. Y nosotros veíamos que aquí en Varillas también la situación se venía agravando. Bueno, finalmente, después del anuncio de Fernández, y cuando ya tuvimos 63 casos en un día, tomaron medidas, pero las tuvieron que reformular porque las medidas que acordaron con la provincia eran otras. Así que estamos aquí en Las Varillas, regidos por estas medidas que se tomaron a nivel provincial, con las mismas que seguramente estarán ustedes también en la ciudad de Villa María, en la circulación de 0 a 6, no más de 10 personas en reuniones sociales, y las restricciones hasta el 30 de abril. ¿Y cuál es la percepción, Lu, de este panorama tan claro y contundente que estás marcando, la percepción de los varillenses sobre el intendente Mauro Daniele? ¿Cómo se ve la gestión del actual intendente? ¿Cómo la están percibiendo todos los varillenses, teniendo en cuenta este tema que es fundamental, es el principal en la agenda, la situación epidemiológica, pero también imagino que otros temas están allí en la agenda, en la discusión a nivel local? Por ende, ¿cómo se está viendo el desarrollo de la actual intendencia? Bueno, con respecto al tema de la situación y cómo lo están llevando adelante, la gente, hay quejas por la tardanza, ¿no? Por ejemplo, en las que se han tomado las medidas, y digamos, lo que yo te decía recién del tema de las tomas y los eventos que se autorizaron, generó mucho malestar, ¿no? Porque justamente desde el municipio, que tienen que dar el ejemplo de prevención, terminan avalando un espectáculo de esas características como fue la domada y los carnavales que fueron organizados por ellos, inclusive, ¿no? Bueno, desde el municipio el intendente dijo que el tema de las domas la habían sido autorizadas por el COE, pero bueno, valiéndose de su autonomía, avaló también este tipo de eventos, lo que generó mucho malestar en la gente porque se nos están pidiendo que nos cuidemos, pero terminan avalando este tipo de eventos masivos. Sí, la verdad que en ese sentido hay muchas quejas, hay mucho malestar, y viendo de que los números iban increciendo, no se tomaban medidas, y cuando se tomaron fueron tarde de alguna manera, y después las tuvieron que reformular incluso, ¿no? Es como que la gente exigía estas medidas de restricción, porque digamos, eran restricción horaria, para no, como las que se toman a nivel provincial, para no atentar contra la actividad comercial, para que todo continúe de una manera casi normal, al menos para la gente que trabaja, pero era evitar esa circulación. Bueno, finalmente ahora la tenemos. Un poco tarde, como te dije, ¿no? Pero bueno, al fin ahora, y después de los anuncios del presidente, después de la reunión provincia-municipio. Bueno, Lu, te agradecemos por este contacto. Nos vamos a reencontrar, no este viernes, sino el próximo, con una columna un poco más extensa. Estamos muy cortitos de tiempo. Ya en un ratito vamos a charlar con Darío Chantore desde Córdoba Capital también. Así que te agradecemos, como siempre, por este contacto desde Tribu Televisión para Canal 20 Villa María. Es un placer, un gusto que puedas tener este espacio y que puedas compartir un rato con nosotros. La verdad nos alegra muchísimo. Gracias, Martín. Saludos para toda la gente y a seguirse cuidando, de que sigan bien.